gracias por la invitación tanto a COFESE como al IFT. Tenemos una mesa redonda en la cual vamos a hablar de varios temas. El tiempo no es mucho, la calidad de nuestros acompañantes es muy alta. Entonces vamos a tratar de sacar el máximo provecho del tiempo que tenemos. Voy a presentar rápidamente a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer término está la doctora Lorenza Martínez Trigueros, quien es economista, egresada del ITAM, con estudios de doctorado en el MIT. Lorenza tiene una carrera muy destacada en el ámbito hacendario financiero. Fue funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Banco de México, fue subsecretaria de Economía en el área de Industria y Comercio y bueno, tiene una carrera en el ámbito académico como profesora y como investigadora. Ha publicado diversos textos relevantes. Nos acompaña también Andrew Wyckoff, quien viene de la OECD. Él es americano, viene de la OECD y él dirige el área encargada por parte de la OECD del estudio de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es un área bastante importante, sobre todo por los cambios que se están produciendo en el mundo. Y en esta área ellos están encargados de estudiar la innovación, la dinámica de los negocios, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las tecnologías de información y comunicación, aspectos de política relacionados con todos ellos, y también desarrollan trabajo estadístico propio y de soporte para el resto de la OECD. Andrew tiene una agenda bastante atareada a nivel internacional. Es un placer que haya tomado algún tiempo para venir con nosotros. Ha hecho un gran sacrificio para llegar aquí. Va a estar, creo que menos de 24 horas en el país, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Andrew. En unos minutos más se incorpora con nosotros el maestro Rubén Camarillo, quien es ingeniero industrial químico y también licenciado en Derecho y tiene una amplísima trayectoria en el ámbito de la energía y la industria de los hidrocarburos. Él actualmente es vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex. Esperemos que en unos minutos se incorpore a la mesa. También nos acompaña Eduardo González Pierre, quien es un destacado economista, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, quien se desempeña como asociado distinguido del Centro para el Desarrollo Global en Washington, y durante muchos años, más de 20 años, ha ocupado destacados cargos en el ámbito de la salud y las políticas de seguridad en México, incluyendo que hasta hace poco era subsecretario en el área de salud y antes estuvo a cargo del manejo de las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Y bueno, nos acompaña también Max Kaiser, quien es un destacado experto en temas de integridad y anticorrupción, con una trayectoria muy extensa, académico, funcionario público, miembro de algunas organizaciones no gubernamentales, director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas del TEC de Monterrey hace algún tiempo, directivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y destacado editorialista en diversos medios. Muchas gracias, Max, por estar aquí. Miren, vamos a hablar de varios temas. Les voy a tratar de irlos ligando. Me gustaría empezar con Lorenza, hablando de los temas del sector financiero. Y quisiera preguntarle, hace un tiempo la COFESE, en el año 2014, emitió una opinión sobre la situación de la competencia en los mercados financieros. Y en ese estudio se refirió en particular al tema de las AFORES, que después cobró relevancia a la luz de alguna investigación de prácticas monopólicas
que desarrolló la COFESE y que entiendo que en estos momentos se encuentra en litigio. En aquel momento la COFESE decía que pues era insatisfactoria la situación de las AFORES desde el punto de vista del rendimiento y de las expectativas de un retiro digno para los trabajadores. Y se hacía alguna propuesta en términos de modificar la operación desde el punto de vista estructural, modificar la operación del sistema de las AFORES. Incluso se hablaba de voltear a ver hacia Suecia el modelo que ellos siguen, que es un modelo en el cual hay un monopolio en la parte del manejo de las cuentas y hay competencia en la parte de los fondos de inversión. Quisiera preguntarle a Lorenza, ¿qué opinión tiene de la competencia en el mercado de las AFORES y qué cosas podríamos hacer para mejorarla en el ámbito de la política de competencia? Bueno, primero muchas gracias por la comunicación y muchas felicidades al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la COFESE. Es realmente un orgullo tener estas instituciones. Yendo al tema específico de las AFORES, en este mercado, como en muchos otros mercados financieros que tienen ciertas complejidades en el tema de competencia, hacen muy difícil que se dé la competencia, sobre todo la competencia en la dimensión que llevaría a mejoras para el consumidor o para los usuarios. Algunas de las razones es tal vez porque los usuarios tienen poco interés o tal vez no ven a su cuenta de Afore como que realmente propia, falta tanto tiempo y tal vez por cierta desconfianza, incluso por la baja educación financiera. Estos dos temas llevan a que haya una tasa de descuento muy baja de los recursos que van a tener en el futuro. Entonces, lo que genera es una competencia en una dimensión poco favorable. En vez de que sea la competencia, se dé hacia los rendimientos, de tal manera que los usuarios busquen dónde van a tener mejores pensiones en el futuro. Se puede dar en el tema de promoción y lo hemos visto muchas veces, el que les den licuadoras o algún premio por cambiarse a cierta Afore. Entonces esto hace que sea muy complicada la competencia y que se puedan alinear los incentivos también en el caso de los promotores hacia los incentivos que nos gustaría en términos de estos rendimientos. Y esto nos ha llevado a un mercado que no es particular de México, sino que es algo que sucede en los diferentes países que han pasado por un sistema similar, o incluso, por ejemplo, se reproduce en los temas de wealth management en otros países. Y es que vemos, y esto sí es tal vez particular en México, unas altas tasas de rentabilidad en el sector y gastos en promoción muy altos por esta dinámica. Entonces, sí hay ciertas cosas que preocupan en términos de competencia. La razón o la pregunta es ¿qué se puede hacer para mejorarla? Y yo creo que sí hay espacio en México para llevar a cabo acciones. De hecho, yo creo que la resolución más reciente de la COFESE como que daba un momento importante para llevar a cabo cambios en la regulación para atacar de fondo el problema que tenemos en términos de promoción. Todavía no se tienen las últimas resoluciones, así que sería bueno aprovechar este momento. Y me gustaría decir algunas de las opciones que me parece que van más en la línea de generar una competencia sana en lugar de renunciar a ellos. Para mí, el modelo sueco en el que decimos ya renunciamos a la competencia me parece muy extremo y que nos lleva también a renunciar a los beneficios que nos puede llevar la competencia. Yo soy más partidaria de reformas que nos lleven hacia una mejor competencia, sobre todo cuando no se han hecho. A ver, algunas de ellas. Hoy en día las comisiones, porque así está la regulación, son sobre el saldo de las cuentas. Una posible modificación sería que las comisiones estuvieran como porcentaje de los rendimientos para cada una de las Afores y no el rendimiento total, sino como desviación de un benchmark y que este benchmark o este portafolio modelo fuera para cada una de las Afores, dependiendo del riesgo que se permite. El tener las comisiones atadas a estos rendimientos alinea los incentivos de las Afores de querer
tener mayores rendimientos, porque eso es lo que les va a ayudar a tener más comisiones. De esa manera se alinean los incentivos entre los usuarios y las Afores. Y por otro lado, al ligarlo al benchmark, resolvemos el problema de las fluctuaciones en el mercado, porque dirías, bueno, ¿qué pasa cuando hay una fluctuación, cuando las tasas de interés suben y que eso puede generar pérdidas en los portafolios? Al tener el benchmark también tendría este tipo de variación y resolvería este problema, ¿no? Entonces, esta sería una posible acción. Otra que se ha llevado a cabo en países como en Chile, por ejemplo, y que también lo menciona la COFES en alguna de sus publicaciones o en algunos de sus análisis, es el de licitar a los no asignados o incluso permitir hacer como una convocatoria, que esto incluso generaría mayor propiedad o mayor interés de los usuarios, a una convocatoria, es decir, tengo 100,000 lugares o el número que se estime adecuado para que aquellos que se registren primero se les va a asignar, se va a hacer una licitación y se les va a asignar a aquella Afore que tenga la comisión más baja. Y a cambio a la Afore se le da la posibilidad de que mantenga a los que se le fueron asignados, a menos de que se cambien a una más barata, y si no lo pueden mantener por 2 años, por ejemplo. A cambio también tendría que bajar la comisión para todos el resto de sus clientes. Entonces, esto por un lado va generando presiones a la baja de las comisiones, va generando también una conciencia o mayor interés en los usuarios. Es algo que se hizo de alguna manera en Chile y en su momento logró bajar las comisiones de manera importante. Ahí ya han dejado de bajar porque la comisión depende de la aportación que se da a la cuenta, de tal manera que pues, tiene un límite natural, pero sí contribuyó a una competencia en una dimensión adecuada. Otro aspecto para atacar de manera directa el tema de promoción sería poner un límite, que este límite incluso podría ser 0, prohibir los gastos de promoción. Yo creo que ahorita estamos en un equilibrio nocivo para usuarios y para las mismas empresas. Si todos tienen esta facilidad, pues van a estar gastando en un aspecto que no ayuda a una competencia sana, pero sí es costoso para empresas y para usuarios. Y el poner este límite, incluso prohibir los gastos de promoción o la fuerza de ventas, ayudaría a generar un equilibrio mucho más sano y mejorar los rendimientos para los usuarios. Y finalmente, un tema que se ha utilizado mucho es el de flexibilización del régimen de inversión. Aquí hay que tener cuidado de que esta flexibilización sea, no genere que una misma Afore tenga demasiada participación en una emisión. El subir ese porcentaje puede llevar a incentivos perversos o que incluso se coloquen tal vez algunas colocaciones que pueden no ser rentables, pueden no ser adecuadas, y si nada más entra una o una sola Afore absorbe una parte importante de este bono, de esta colocación, podría generar efectos negativos. Así que yo ahí tengo dudas, o al menos tendría que ser mucho más claro el cómo hacerlo. En conclusión, creo que hay que ir avanzando en los temas de competencia, buscar cambios en la regulación actual que nos alineen más hacia en esa dirección, y no renunciar a todos los beneficios que conlleva y que se han logrado, que ha llevado tanto tiempo lograrlos y que sí se tienen estos beneficios, pero bueno, claramente hay que perfeccionarlos. Gracias, Lorenza. Muy rápidamente te quería pedir tu opinión acerca de la ley FinTech para de ahí brincar al tema tecnológico con Andrew. ¿Qué opinión te merece la ley FinTech? Hay gente que dice que la ley FinTech es bastante evolucionada. Lo cierto es que se abren las posibilidades de cambios en los mercados, pero realmente pocos son los que tienen claridad hacia dónde se pueden dirigir estos. En materia de competencia económica, ¿tú qué oportunidades ves con la ley FinTech? Sí, claro. La ley FinTech sí es cierto, esto es como una ley bastante innovadora en el sentido que es de los pocos países que ha logrado generar una regulación o los principios para tener regulaciones parejas para diferentes tipos de participantes. Esto es no regular igual al que lleva un fondo de financiamiento colectivo llamado también crowdfunding que a un banco, sino más bien
cuál es el riesgo de los servicios que está dando el crowdfunding y con base en eso regularlos. Entonces, en ese sentido, se llega a una regulación mucho más ligera para este tipo de instituciones de financiamiento colectivo y para las instituciones de pago, tanto en términos de que están sujetas a un menor capital, a menores requerimientos prudenciales, ya que no hay un tema de intermediación o de mismatch en la cartera. Tienen menos obligaciones en términos de las políticas de manejo de riesgo, dado que también tienen un conjunto de riesgos más limitado y también menor requerimientos en términos de infraestructura. Entonces, en ese sentido abre la puerta a la competencia en el mercado de crédito y en el mercado de pagos, que puede ser interesante. Esos son como que los más obvios. Ahora, yo creo que hay otros mecanismos en los que abre la competencia y que puede generar ventajas importantes. Uno es en lo que se llaman las APIs, de Application Programming Interface en inglés, que es, y esta yo creo que es de las más importantes, obliga a las entidades financieras a que tengan este tipo de interfase para que una vez que sus clientes autoricen que se comparta la información, la compartan con alguna institución. Esto es, yo soy una institución de crédito y tengo un modelo para estimar el riesgo crediticio de los clientes, pero una parte de la información muy importante es su transaccionalidad, y quien tiene la transaccionalidad de este cliente es su banco. Entonces, yo simplemente me conecto, pido la autorización a mi cliente, me conecto al banco y obtengo toda esta información. Entonces, puedo hacer una estimación del riesgo de crédito de los usuarios de manera mucho más atinada, y en este sentido el banco no tiene este monopolio de conocer la calidad crediticia de los clientes, que esa es de la parte tal vez más importante o de las ventajas que tienen estos participantes financieros importantes. Ahora, entonces esto abre una oportunidad muy amplia. Ahora, no necesariamente va a ser para nuevas entidades, puede ser que para los mismos bancos esto genere una competencia más sana, y abre esta opción. El otro es lo que se llama el sandbox o el arenero, que es algo que se empezó en Inglaterra y que han estado adoptando otros países. México lo incluye en la ley FinTech, y esto lo que hace es que permite a nuevas instituciones, pero también a las instituciones existentes, a que hagan una solicitud a decir, oye, yo tengo esta nueva tecnología, esta manera diferente de proveer cierto servicio, pero la regulación me está estorbando en este sentido y yo pienso que lo puedo resolver de esta manera. Entonces, en ese sentido se le da permiso de una especie de excepción regulatoria en un espacio controlado para asegurarse de que realmente funciona y de que se puede llevar a la práctica. Esto genera mucha innovación, genera un mecanismo para, digamos, en el que balancean los riesgos y las ventajas de la innovación de una manera que, otra vez, es bueno para las nuevas empresas, pero también para las existentes. Las existentes también pueden entrar en este esquema. Entonces, con todas estas ventajas, podemos llegar a diferentes tipos de equilibrios. Puede ser en uno en el que sí haya más competencia con más instituciones, tal vez algunas en ciertos nichos de mercado, pero también puede ser que las instituciones existentes sean las que más aprovechen estas facilidades. Entonces, de alguna manera, sí beneficien a sus clientes porque con esto llevan a mejores servicios o mejores esquemas tarifarios, incluso simplemente el hecho de que haya contestabilidad en los mercados lleva a los beneficios de competencia, más no a través de tener una menor concentración. De hecho, en el Reino Unido, que también incorporaron esta obligatoriedad de las APIs, no solo para compartir información, sino incluso para transaccionalidad, algo que no se incluye en México, lo que se ha llevado es, quienes más se han beneficiado son los bancos grandes. Entonces, también los usuarios, pero con un esquema, digamos, un poco diferente en términos de la estructura de mercado que puede conllevar. Entonces, yo veo grandes beneficios para los usuarios, grandes oportunidades, pero también que estemos conscientes que no es la panacea y que hay muchas cosas por hacer. También, en particular, la regulación secundaria todavía está en proceso. Ya salió una parte de la regulación que me parece que hay que trabajarlo un poco porque les exige requerimientos en términos de autenticación de clientes
más rígidos o más estrictos para las nuevas empresas de tecnología financiera que para los bancos. Entonces ahí pues sí hay algo de piso no parejo que hay que resolver, y pues faltan otras regulaciones por salir, que es importante que sean de tal manera que generen los beneficios que se buscan con la ley y que no generen demasiadas restricciones de tal manera que no pueda realmente aplicarse. Muchas gracias. Andrew, tú encabezas el programa, el proyecto digital de la OECD. Me gustaría que nos dieras una breve exposición acerca de cuáles son los objetivos de este proyecto. Yeah, thank you, and great pleasure to be here. This is an important meeting. Sí, es una reunión muy importante y me da muchísimo gusto ser parte de la misma. Es lo que llamamos The Gulling Digital Project de la OCDE. Desde enero del año 2017 involucra a 14 comités de políticas, competencia, finanzas, transporte, ciencia y por supuesto también incluye al sector digital. Involucra 10 partes diferentes y todos juntos tenemos más o menos 250, 300 personas que trabajan en este proyecto. Va a finalizar en diciembre y llevaremos a cabo una conferencia en marzo. Y tiene que ver con lo que hablaban. Los datos se están convirtiendo en la línea sanguínea. Los bancos han estado manejando esto y otros sectores son nuevos, es avasallante. Desconocen lo que tienen en las manos. Por lo tanto, los objetivos de este proyecto es crear mayor conciencia en cuanto a los legisladores de exactamente qué está sucediendo y cómo necesitan revisar y actualizar algunas de sus políticas para estar mejor preparados para el siglo XXI en la economía y también incrementar los retos. Muchas personas hablan de los efectos en los puestos de trabajo, automatización, reescalamiento. Todos estos son retos sinceros que los legisladores necesitan entender, pero no por último y menos importante es lo que los datos hacen a la economía, y todo esto necesita ser reconsiderado. Y esta política de competencia y este tema, especialmente en el sector de telecomunicaciones en México, que yo conozco mejor y que ustedes también sabrán, la OECD ha escrito 2 reportes en este sector para este país y los resultados han sido transformadores. Los precios han bajado, habrán visto, de un 81% para la canasta de mayor uso, que se va a convertir en la nueva norma. Vemos 50 millones de nuevos suscriptores que utilizan suscripciones celulares, móviles, que son transformadoras para estas personas que no tenían conectividad. Y ahora los vemos en donde esto se ha convertido en el motor de la economía, que está creciendo a un paso muchísimo más veloz en cuanto al PIB. Y esto es inspirador, no solamente para México, espero, pero también para la región. Hemos tenido una serie de otros países que han avanzado y dicen, ¡ay, vengan a Brasil, vengan a Argentina, vengan a Colombia! Por favor, revisen el sector también. Pero lo que es importante, y aquí terminaré, y esto es indicativo de todo el proyecto, ya no tiene que ver con la telefonía de comunicaciones, no, es la convergencia en cuanto a Internet y los protocolos de Internet. Tiene que ver con voz también, pero también con video, sin duda. Y datos y la transmisión de los datos. Estamos meramente al inicio de esta economía empujada por los datos, porque estas cosas crecerán, pero esperen hasta que lleguemos al Internet de las cosas, que va a llegar rápidamente, nos va a avasallar, pero hay que saber manejarlo, gestionarlo en cuanto a nuestra economía y el avance en el siglo XXI. Mencionas datos. Y en alguna entrevista que por ahí vi en YouTube que te hicieron, hablabas de la velocidad del cambio. Estamos cambiando a un ritmo muy acelerado, están cambiando los trabajos, están cambiando las habilidades que se requieren en el empleo, y también se requerirán nuevas habilidades de parte de las instituciones encargadas de aplicar las políticas públicas. Yo en lo personal veo que hay muchos casos de empresas que están acumulando más información de la que podría tener el Estado en algunos ámbitos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
My opinion is the speed of change is for real. Es There's que la lots of velocidad del cambio es real. Hay una hiperactividad. Hemos trabajado en este sector por más de 30 años. He visto idas y venidas en este sector. Pero hay tres cosas que diferencian lo que está sucediendo ahora en cuanto al pasado. Lo primero es la conectividad. La mitad del planeta está operando con la misma red. Y hay cosas que no hay externalidades y que van a haber incrementos. Estos incrementos van a tener un gran valor. Y la segunda cosa tiene que ver, de hecho, con los dispositivos que los llamamos teléfonos, pero en realidad son computadoras de bolsillo. Es decir, la computación te permite llevar a cabo transacciones que jamás hubieses pensado, como por ejemplo Uber y estas cosas. Personas que te brindan una ida a algún lugar y son sumamente disruptivas para el mundo empresarial. Y con esto conllevan los nuevos datos, el nuevo entorno de datos, quién lo controla y quién es el propietario. Y claro, hay cuestiones de privacidad al respecto, pero no solamente estas cosas, es muchísimo más grande que todo esto. Entonces yo creo, sí, claro, es la velocidad del cambio y es difícil para los gobiernos mantenerse al tanto y con buenos motivos. Sí, claro, la velocidad de Internet tiene reglas, reglamentos, hay que seguir estudiando, hay que pensar en procesos. Y mientras tanto, la tecnología sigue avanzando rápidamente y conforme el entorno de datos cada vez es más rico, vemos el aprendizaje de las máquinas y con eso llegamos a la inteligencia artificial. Y esto es duro para la comunidad de los empresarios, pero aún más fuerte para los gobiernos. Y tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, es crear competencias técnicas dentro del aparato regulatorio y en el servicio gubernamental. Es difícil atraer a los geeks, a los expertos de la tecnología de la información. Son caros, pero se sorprenderían ustedes cuando hablan con algunas de estas personas y les hablan de los retos y los problemas interesantes al respecto. Yo creo que sí darán un paso adelante, al menos durante un periodo, y lograr esa competencia para los reguladores y para las secretarías. Yo creo que esto es algo que definitivamente veremos en el futuro. Y de políticas públicas. Me gustaría pasar con Max, puesto que el tema en el que él es experto, corrupción, involucra la aplicación de buenas políticas y creo que también el acceso a buenas bases de datos informativas para el buen diseño de los procedimientos de adquisición. Déjame hacerte una pregunta que es una provocación. Hace unas semanas asistí a un evento en el cual el orador fue un expresidente municipal de un municipio de los 25 más importantes del país y habló del tema de la corrupción. Y él decía que cuando él llegó, él era empresario, no experto en política, y se encontró con un problemón de corrupción. Y él decidió no atacarlo. Lo que él hizo fue, lo que él dice es que el problema de la corrupción es que por llevarte un 10, 15, 20% a tu bolsillo, echas a perder la totalidad de lo que estás gastando. Es decir, los gobernantes muchas veces terminan comprando cosas o contratando obra que no es útil o que no es la más útil. Entonces, él como buen empresario aplicó la regla del 80-20 y se dedicó a atacar el 80%, es decir, buscar que los proyectos se hicieran bien y estuvieran enfocados a proyectos con alto impacto social. Y el tema de la corrupción, él se dio cuenta que lo iba a desgastar y lo iba a meter en un atolladero del cual a lo mejor no iba a salir bien librado. Bueno, el hombre se religió y el municipio logró ser considerado pueblo mágico en una de las regiones más asoladas por el crimen que hay en México. ¿Qué opinas de esta perspectiva? Muy interesante provocación. Gracias, Ana y Gabriel, por la invitación. Es un honor estar en un panel con expertos como este. A ver, es una interesante provocación porque suena interesante decir el chiste de las contrataciones públicas es que sean una palanca de desarrollo, no importa lo que pase en el Inter con algunas de ellas. Suena interesante, pero creo que hay que ponerlo en un contexto un poco más amplio. Déjenme, les doy algunos números que valen la pena
derivados de un estudio que hicimos cuando todavía estaba en IMCO. Me tocó coordinar un estudio muy interesante porque bajamos 5 años de datos de Compranet, bajamos 700,000 procedimientos de contrataciones públicas, 230 millones de celdas de datos, para tratar de buscar patrones y una serie de elementos que nos dieran información sobre cómo están las contrataciones públicas en México. Déjenme les doy algunos numeritos que valen la pena. En el gobierno federal se hacen 150,000 procedimientos de contrataciones públicas al año, que implican 450,000 millones de pesos solo en un año. Es una cantidad importantísima y todos los organismos internacionales nos han dicho que ahí es donde hay que concentrar, digamos, los esfuerzos, el foco del combate a la corrupción en las contrataciones públicas. No solo por los montos, sino por las cantidades y también por, como decías, el impacto social que puede tener usarlo bien o usarlo mal. Las contrataciones públicas pueden ser una gran palanca de desarrollo o pueden ser un negociazo para unas cuantas personas. Depende de la plataforma, depende de las leyes, depende de una serie de cosas muy interesantes. Déjenme les sigo dando algunos números interesantes. De todo este mercado de contrataciones públicas, de estos 450,000 millones de pesos, 30 instituciones, solo 30 instituciones públicas, usan el 85%. Eso es un mercado muy concentrado en solo 30 instituciones públicas. Del lado privado también la concentración es enorme. Solo 30 empresas controlan el 20% del mercado. Y 2.500 empresas controlan el 80% del mercado. Eso es un mercado muy pequeño, es un mercado muy controlado. Otro dato que suena interesante, tenemos disparidades brutales como, por ejemplo, la SCT tiene 8 proveedores diferentes por cada 100 contratos. Hacienda tiene 9 proveedores diferentes por cada 100 contratos. Mientras la Secretaría de Marina tiene 93 contratistas diferentes por cada 100 contratos. Tenemos estos niveles brutales de disparidades en términos de competencia entre las distintas áreas. Y uno de los datos que más llamó la atención, que es un dato que todos nos imaginábamos, pero finalmente se logró comprobar con números, es lo que pasa con los cambios de sexenios. Analizamos los datos de 2012 y encontramos que de los 73 proveedores que más contratos tenían en 2012, controlaban el 30% del mercado. Estos 73 proveedores cayeron al 1% del mercado en 2016. Y en cambio, los proveedores que hoy controlan el 32% del mercado, en 2012 tenían el 1%, ¿no? Entonces lo que tenemos es un mercado muy concentrado, un mercado que cambia de proveedores por el cambio político, un mercado muy concentrado en muy pocas instituciones. Y otro dato que es alarmante: el 71% de las contrataciones públicas, de los procesos, el 71% de los contratos a los más de 1,000 proveedores más beneficiados se hizo por adjudicación directa. 71%. Eso quiere decir que además de la concentración, además de el manejo político que se da con el cambio de sexenios, lo que tenemos es un manejo discrecional de la excepción, es decir, la excepción se volvió la regla. Entonces estamos en un momento muy complicado porque tenemos que tomar decisiones muy importantes. ¿Qué hacemos con las contrataciones públicas? Y tenemos un marco de referencia muy claro. El artículo 134 de la Constitución no deja lugar a dudas de que la competencia a través de la licitación pública debe ser la regla general. Sin embargo, en la práctica vemos que no lo es. Tenemos también un marco internacional muy interesante que no nos debería dejar de lugar a dudas. El artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece que la licitación pública abierta, competida, informada, etcétera, debe ser la regla general en los Estados miembros de la Convención. Pero el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos establece también una combinación que nos debe ser muy interesante a todos. Por un lado está el capítulo 13 de la Convención, que habla de contrataciones públicas, y otra vez no deja lugar a dudas en la idea de que la competencia abierta, la competencia con información, la competencia sin barreras debe ser la regla general, que se combina con el artículo 27 de este nuevo tratado, que es el capítulo anticorrupción, que establece también una serie de principios muy importantes para que los negocios en México, entre el Estado y las empresas, y entre las empresas, privilegien la integridad, privilegien el concepto compliance y privilegien el concepto de anticorrupción como elementos básicos en la contratación pública. Ahora, ¿cómo estamos en México? Insisto, estamos en un momento de decisiones. Hace una semana nos enteramos que el Estado de Tabasco de pronto pasa una ley en la que establece una excepción que dice: si se trata de proyectos de infraestructura estratégica, puede ser por adjudicación directa.
¿Qué quiere decir estratégica? ¿Quién lo va a definir? Estratégica es simplemente un pretexto para que el gobernador califique una obra con ese adjetivo y pueda adjudicar de manera directa una obra, ¿no? Tenemos proyectos de infraestructura muy importantes en el tintero del próximo gobierno que al parecer no van a seguir estas reglas de competencia. Entonces lo que tenemos es que el mercado se puede comprimir todavía más de lo que tenemos. 3 o 4 cosas que vale la pena considerar hacia el futuro. Primero, ¿cuál es la necesidad de seguir teniendo 33 regímenes diferentes de contrataciones públicas en México? 1 federal y 32 locales. ¿Por qué no tener una ley general de contrataciones públicas que establezca principios completos para toda la federación? Segunda consideración, en todo el mundo las plataformas digitales de contrataciones públicas están resolviendo muchos problemas. No son la bala de plata, no resuelven todos los problemas, pero son un muy buen elemento para transformar esta noción de qué son las contrataciones públicas, cómo se usan como palanca de desarrollo y cómo se hace mejor control y vigilancia. Tercer elemento. Tenemos que empezar a utilizar toda la información que tenemos en los sistemas, en los diferentes sistemas, para hacer mejores políticas de contrataciones públicas, para empezar a generar mejores ideas de qué se contrata, hacia dónde se contrata, porque insisto, un mercado en el que 30 empresas controlan el 20% del mercado no puede ser un mercado sano. La información está ahí y podríamos ocuparla para generar un mercado mucho más dinámico y creciente en el tema de contrataciones públicas. Y finalmente, una idea que hemos tratado de impulsar de manera muy importante es empezar a generar una autoridad, un instituto de contrataciones públicas que haga política de largo plazo. Ya no podemos vivir en un país en el que de pronto a un candidato se le ocurre hacer un tren y de pronto ese tren se tiene que hacer a pesar de que no tenga ningún tipo de consideraciones de competencia, de utilidad, de necesidad, de prioridad, solo porque es políticamente adecuado. Necesitamos un instituto que haga una política de mediano y largo plazo de contrataciones públicas precisamente para promover la competencia, ¿no? Sí, gracias, Max. Muy ilustrativa tu explicación. Una cosa más. Dices tú que está muy concentrada la compra pública en pocos grupos y ahora en estos tiempos de redefiniciones se ha anunciado que va a haber un sistema que va a concentrar la totalidad de las compras del gobierno federal. La compra y también la contratación. Al menos eso fue lo que se dijo inicialmente. De lo que se ha dicho, pareciera que se quieren resolver varios objetivos de manera simultánea. Combatir la corrupción, promover a las pequeñas y medianas empresas, favorecer la proveeduría nacional, combatir la concentración del Estado, del abasto, perdón, de mercado, y finalmente garantizar el abasto a las compras del sector público. ¿Se puede todo eso simultáneamente? A ver, sí se puede y creo que una buena plataforma de contrataciones públicas es una buena idea. Tengo algunos problemas con la propuesta porque, digamos, el primer problema es que no se conoce bien porque se ha lanzado, digamos, como una idea general que no tiene todavía claridad en las especificaciones. Yo pondría algunos focos rojos que habría que observar si es que pronto tenemos una propuesta más concreta. Mi primera preocupación es que la plataforma de contrataciones públicas esté en el ministerio que se encarga de las finanzas públicas. Me parece que convertirlo en juez y parte en este tema podría ser delicado a la hora de decidir qué se puede contratar. Es decir, las contrataciones públicas sí tienen que ver con ahorrar dinero, sí tienen que ver con usar mejor los recursos públicos, pero tienen que ver con otras cosas también, ¿no? Es decir, la obra pública, por ejemplo, tiene que ver con desarrollo regional, desarrollo de otros mercados, etcétera, que a lo mejor no es la preocupación más importante del Ministerio de Finanzas. La segunda preocupación sería determinar, en la determinación de esta plataforma concentradora, es si vamos a dejar de escuchar a las áreas requirentes, a las áreas especializadas en los temas. Eso me preocuparía muchísimo. Es decir, que las más de 1.500 unidades compradoras que hay en el gobierno federal dejaran de ser escuchadas, porque ellas son las que saben qué se necesita en las distintas áreas del gobierno federal. Entonces, la concentración no debería de implicar que esas áreas dejen de poner sobre la mesa las especificaciones técnicas de lo que se requiere.
Un tercer elemento que sería interesante, si ya vamos a hacer una plataforma de esta naturaleza, no solo debería de ser para promover el mercado, los diferentes mercados y más, también tendría que ser una plataforma robusta de control y vigilancia. Y para esto, si ya vamos a hacer una cosa así, pues hay que empezar a jalar a los estados y a los municipios, sobre todo cuando usan recursos federales, a tener que hacerlo a través de plataformas digitales de esta naturaleza. Y una última preocupación, si se va a hacer una plataforma de esta naturaleza, es que de verdad sirva para romper las distintas barreras que hay en este momento en los distintos mercados. Es decir, a veces las instituciones públicas hablan de digitalización, que es, por ejemplo, métase a la plataforma de internet, llene el formato e imprímalo y llévelo a la oficina. Pues eso no es una plataforma digital, ¿no? Es decir, una plataforma digital implicaría que una persona desde Alemania puede participar en una licitación y desde allá puede enviar todos sus documentos, desde allá puede ser calificado y eventualmente si tiene que venir a México a la ejecución del contrato ya sea después. Es decir, si vamos a hablar de una plataforma, atrevernos a dar el paso a la digitalización completa, ¿no? Gracias, Max. Eduardo, es imposible hablar de los temas que tocó Max sin referirnos al sector salud y particularmente las compras de medicamentos y contratación de servicios integrales de parte del gobierno mexicano, particularmente el Seguro Social. Tú desempeñaste una labor relevante en el IMSS durante varios años y después fuiste funcionario a nivel gobierno central en la Secretaría de Salud. ¿Qué aspectos podrías tú puntualizar respecto a hacia dónde está caminando el sistema de compra consolidada del Seguro Social? Gracias, Javier, y también me sumo al agradecimiento y a las felicitaciones a la COFESE y al IFETEL por estos 25 años. Creo que han sido muy exitosos y creo que vienen 25 años también de muchos éxitos. Quisiera nada más hacer una reflexión primero sobre el tema de medicamentos y la reflexión de la agenda o el mensaje de este evento, que es crecimiento incluyente. Y creo que el tema de la industria farmacéutica y los medicamentos se insertan muy bien, porque es un sector que, por supuesto, tiene un peso muy importante en las manufacturas, es de altos ingresos, es intensivo en innovación, en tecnología, y la parte que no se ve es que el acceso a medicamentos de calidad y de buen precio mejoran la salud genera productividad, generan longevidad, la longevidad también genera ingreso. Entonces creo que se acomoda muy bien en esta nueva política de los medicamentos como parte de la agenda del crecimiento económico incluyente. Ahora bien, el tema de medicamentos ha estado en la agenda de competencia, por lo menos desde que se mencionó este caso de insulinas y soluciones, fue 2004, 2005, si bien recuerdo. Cuando empezó esta investigación era un tema de aparente colusión. Desde entonces ha habido muchos casos. Yo clasificaría que la agenda de competencia en temas de medicamentos ha estado en el tema de compras, por supuesto en el tema de corrupción y más recientemente con un estudio que se publicó el año pasado por la COFESE en el tema de la inserción oportuna de genéricos en el mercado después de que los medicamentos pierden patente. Ahora bien, el caso de la compra y el tema de los medicamentos, la compra consolidada, yo creo que es un tema muy interesante porque los medicamentos tienen muchas fallas de mercado. Es un caso típico donde son productos perfectamente imperfectos, todas las asimetrías de información y todos los temas que fallan están ahí. Y en el caso del IMSS, lo que se hizo desde el 2012-13 fue empezar a hacer una serie de innovaciones. En el 2013 se cambió la ley de adquisiciones, se insertaron las subastas en reversa, después se empezó con la consolidación. Primero la integración de la compra dentro del IMSS, es decir, dejar de fragmentar regionalmente los contratos y después pasar a la consolidación sectorial, es decir, que se sumaran el ISSSTE, SEDENA, la Secretaría de Salud a la compra. Yo creo que ha sido y se ha visto desde las cifras un buen ejercicio, ha generado ahorros muy importantes, ha generado también efectos interesantes que hay que investigar, por ejemplo, la consolidación de la oferta, de la demanda,
nos ha llevado a la consolidación de la oferta, lo cual genera preocupaciones que hay que entender si es un modelo sustentable de largo plazo, el hecho de que toda la compra pública esté de un lado y que la proveeduría también responda de esta manera. Yo creo que hay lecciones muy importantes, ahora que lo mencionaba Max, de qué ha pasado con la consolidación de la compra en el sector salud, medicinas es parte de ello, para la propuesta o agenda de consolidar la compra pública en todos los sectores, ahora en la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Eduardo. Mencionabas el estudio que hizo COFESE, que se publicó, me parece que el año pasado, en el cual los medicamentos genéricos juegan un rol muy importante. Y fundamentalmente el señalamiento de COFESE va en el sentido de que el medicamento genérico no se ha expandido como debiera, o al menos no a la velocidad que se quisiera. Y se atribuye a una serie de circunstancias, principalmente creo que regulatorias, a esta falta de dinamismo. En tu perspectiva, ¿qué requeriríamos? Bueno, primero que nada, tu opinión acerca de si efectivamente crees que el genérico va lento, comparando con la experiencia quizá de otros países, y si va lento, probablemente ¿qué deberíamos de hacer para que se profundice más la presencia del medicamento genérico en el mercado mexicano? Sí, Javier, es un estudio que se publicó el año pasado. La COFESE identificó una serie de problemas sobre la interfase de cuando se pierde la patente después de los 20 años y empieza la competencia de genéricos o de medicamentos que ya pueden producirse de forma legal fuera de esto. Primero diría, la historia de genéricos en México es una historia de éxito. Hoy en día los genéricos representan entre el 80 y el 85% del valor del mercado, entonces es una participación muy importante y han ido incrementando en valor de mercado en los últimos 10 años. Había una preocupación sobre la velocidad en la que los genéricos iban tomando mercado cuando la patente vencía, y de eso se trata el estudio. Los hallazgos básicamente arrojan que efectivamente, después de perder patente, los medicamentos genéricos responden muy lento, es decir, tardan mucho en entrar, y una vez que entran tarda mucho el precio en reducirse. Y esto es en comparación con otros mercados de referencia, principalmente Estados Unidos o los países europeos. Entonces el estudio lo que hizo es tratar de identificar las causas, y como cualquier problema complejo, las causas son multifactoriales, y como dices, Javier, creo que las causas principales que arrojan las conclusiones del estudio es que son fallas de regulación o fallas de aplicación de la regulación. Y menciono dos que son muy importantes. En la mayoría de los sistemas del mundo, sobre todo en Estados Unidos, la industria genérica tiene la capacidad, la posibilidad de entrar a prepararse 3 años antes para hacer las pruebas de bioequivalencia antes de que venza la patente, de tal manera que el día que venza pueda ya producir comercialmente y empezar a ganar mercado. Se llama la exclusión o cláusula volar, ha sido muy exitosa en Estados Unidos, y en el caso de México no tenemos claro si esto ha funcionado. El reglamento de insumos para la salud la incluye desde creo que el 2005, y sin embargo no hay datos de parte de la COFEPRIS de qué ha pasado, cuánto se anticipan los laboratorios para registrar una molécula que pudiera ser un bioequivalente 3 años después para producirse. Entonces esto hay que empezar a entenderlo mejor, si está sucediendo o no está sucediendo, si está sucediendo qué bueno, y si no está sucediendo por qué. Otro tema que también se encuentra en el estudio es que hay poca transparencia sobre lo que se llama el proceso de vinculación. Es decir, cuando un medicamento llega y busca registrarse para efectos comerciales, se hace un listado de si hay una protección, una patente sobre ese ingrediente activo, y en el caso de que en la Gaceta no esté listado y haya vencido, se puede otorgar el registro sanitario para el genérico. Sin embargo, hay otra serie de patentes secundarias que también protegen a esa molécula, y en ese sentido
cuando se genera un registro sanitario, el productor no tiene clara visión sobre qué otro tipo de impedimentos legales, sobre todo de protecciones secundarias sobre ese medicamento pudiera haber. Y lo que vemos es un proceso de litigio muy largo, muy costoso, entre que se otorga un registro sanitario y empieza a generarse la producción. Y eso apunta a que se requiere más transparencia, más claridad de cuál es el sistema o cuáles son las vinculaciones de protecciones que se requiere respetar, que se requiere tener para que haya certidumbre en las inversiones de la industria de genéricos para que pudieran producir. Entonces, hay una serie de recomendaciones adicionales, pero creo que es un avance muy importante en entender esta interfase. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente, Rubén, el tema energético es uno de los temas en los cuales se ha hecho mayor esfuerzo por modificar la estructura y el funcionamiento del mercado. Tú tienes un currículum muy interesante porque eres tanto ingeniero como abogado y has estado del lado de la empresa productiva del Estado y también en el sector privado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos, hablando particularmente de los combustibles? ¿Cómo le hacemos para desarrollar un mercado mayorista? La parte aguas abajo, la parte de las gasolineras ya está abierta, están llegando las nuevas marcas, pero se necesita desarrollar infraestructura y también viene una etapa de alianzas entre los grupos que ya se viene dando, ¿no? Pero, ¿qué nos faltaría en materia de política para impulsar más el desarrollo de este mercado mayorista que se requiere para mejorar la eficiencia operativa de la industria? Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que dije es, cuando se discutió la reforma energética en México, la primera pregunta es, ¿a quién le debe de servir esa reforma? ¿A quién tenemos que poner en el centro de la reforma? ¿A Pemex? ¿A la CFE? ¿O tenemos que poner en el centro de la reforma al consumidor? La respuesta está clarísima. Parece ser que para algunos no todavía, pero la respuesta es muy clara. Esto debe de servirle al consumidor. La competencia genera mejores precios. La competencia genera mejores servicios y mejor calidad. No hay ningún monopolio en el mundo, sea público o sea privado, que vaya en beneficio de los intereses de los consumidores. Y parece ser que este tema tan simple todavía pudiera tener un prisma de carácter ideológico en donde hay quienes todavía cuestionan que esta es la mejor manera de servirle a los ciudadanos, que es justamente acercarle cada vez una mayor cantidad de productos y servicios de mejor calidad. Y eso es justamente la competencia. Por eso llama mucho la atención y preocupa además que existen todavía algunas voces en la nueva administración entrante que le quiere retirar la regulación asimétrica a Pemex. Es decir, pareciera ser que vamos a regresar al tiempo de que vamos a proteger a Pemex, cuando se necesita exactamente lo contrario. Miren, les voy a platicar qué tan crítico es esto. Hablando de combustibles, ¿saben ustedes que más del 70% de las gasolinas que consumimos, todos los que estamos aquí presentes, son de importación? Pero lo más curioso es que hoy, como está el mercado, ese 70% que se importa, Pemex se lo compra a BP, a Shell, a Chevron, y luego después lo trae a México y luego se lo revende otra vez a Pemex, a Shell, a Chevron y a estas marcas nuevas que están entrando en el mercado último, en el expendio al público. Y esto está pasando, esto tan ridículo está pasando, porque simple y sencillamente toda la infraestructura que hoy se tiene para poder hacer llegar el producto desde la importación hasta el consumidor sigue estando en manos de Petróleos Mexicanos. Llevamos en la Coparmex más de 2 años en una mesa de discusión muy seria, muy firme en nuestra postura, haciéndole ver a la autoridad que Pemex no necesita que lo sigan protegiendo. Pemex debe ser competitivo. Y la pregunta es si queremos ver un Pemex competitivo. Por supuesto que queremos ver desde la Coparmex un Pemex competitivo. Queremos ver un CFE competitivo. Lo que no queremos ver es que las ineficiencias
de hace muchos años de estas dos empresas paraestatales en el pasado, hoy empresas productivas del Estado, sigan afectando los intereses de los consumidores. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Hoy, toda la infraestructura de internación, es decir, las terminales de internación marítimas, los ductos, las terminales de almacenamiento en todas y cada una de las ciudades del país siguen estando en manos de Petróleos Mexicanos, y mientras eso suceda, pues simple y sencillamente va a ser muy difícil que las empresas, sean internacionales o nacionales, puedan competir y puedan ofertar productos de mejor calidad y de mejor precio a los consumidores de este país. Hay que derribar, a mi juicio, un paradigma que es que, si bien es cierto, todos queremos ver a un Pemex competitivo, la única manera que lo vamos a ver es justamente compitiendo, y hoy por hoy, a pesar de que la reforma energética dio ese marco, esta transición, esta transición hacia los mercados ha sido muy lenta, porque hoy el poder que tiene Petróleos Mexicanos sobre el mercado verdaderamente no es dominante, es absorbente. Muchas gracias, Rubén. Hablando de otro mercado vinculado también con la energía, el mercado del gas LP. COFECE elaboró hace poco un estudio en el cual se hace un análisis de cómo está funcionando esa industria, y se hacen diversas propuestas. Entre ellas, pues se señala que probablemente tome tiempo en lo que las inversiones en materia de distribución de gas natural puedan cubrir a la mayor parte del territorio, lo que significa que mientras tanto el consumidor mexicano será fundamentalmente consumidor de gas LP. Y se habla de la posibilidad de abrir a la venta este tipo de producto en canales no tradicionales, por ejemplo, utilizar tiendas de autoservicio para, mediante tanques distintos a los que conocemos el día de hoy, lograr llevar este producto al consumidor final. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas medidas y a otras que pudiera haber para modificar la forma como viene operando el mercado? Creo que en todos los productos, incluido el gas LP y la gasolina, lo que tenemos que hacer es dejar de depender de Petróleos Mexicanos. Es un error estratégico, es un error histórico. Sé que a muchos nos causa todavía escozor el pensar en que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejen de ser dominantes en el mercado. Lo único que yo sí estoy seguro es que cuando hay una verdadera competencia, cuando haya mejores canales de distribución, cuando haya opciones diferentes a las de Pemex, el consumidor va a tener en sus manos lo que siempre debe haber tenido: el poder decidir. Y si un consumidor, en el caso del gas LP, decide comprarle A o B o C, tenga que ver con las capacidades, con la calidad, con el servicio y sobre todo con las opciones. Y en el caso particular del gas LP, como lo mencionas, Javier, una de las opciones justamente son estas nuevas formas. Estamos acostumbrados ahora a ver el cilindro de 30 o 20 kilogramos. Bueno, en otros países hay pequeños cilindros de 10, 12 kilogramos que se expenden en supermercados como los que conocemos. Simplemente va y la gente y intercambia su pequeño cilindro. Es decir, al final del día, el mensaje que yo quisiera dejarles a todos y cada uno de ustedes es que después de más de 20 años de discutir la reforma energética en el Congreso, en 1997 la primera reforma que se planteó la presentó el presidente Zedillo, el PAN estuvo en contra. En el 2003 el presidente Fox presentó una nueva iniciativa, o intentó presentar una nueva iniciativa, y el PRI se opuso. En 2007-2008 el presidente Calderón presentó una iniciativa y el PRI se opuso. Y luego después, en el 2013-2014, todos pensaban que el PAN se iba a oponer porque ahora le tocó oponerse al PAN. Afortunadamente no se opuso, votó a favor y se consiguió una gran reforma, una reforma de amplio calado, de profundo calado. Ojalá que en esta administración que viene se reflexione mucho más sobre el proceso más que sobre el prisma ideológico. Hay cosas
que no cambian independientemente si las ves del lado izquierdo o las ves del lado derecho. Y eso tiene que ver justamente con el proceso de competencia. La competencia siempre va a estar a favor de los consumidores, y cualquier política pública, por muy positiva, por muy benéfica que sea, si no va acompañado de un proceso competitivo, al final va a terminar dando resultados magros, resultados insuficientes. Creo que estamos en ese punto. La reforma energética en México necesita tiempo. Ojalá y esta próxima administración no ponga otra vez de cabeza algo que durante 20 años se discutió muy ampliamente en el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. El tiempo se ha agotado. Los temas que hemos comentado en esta mesa son temas muy relevantes todos ellos y requerirían muchísimo más tiempo para discutirlos y medianamente agotarlos. Sin embargo, yo creo que ha sido una buena mesa en la cual se han presentado varios temas que yo creo que son importantes y van a estar en la discusión en los próximos años. Yo finalizo recogiendo un comentario que hizo Bill, en el sentido de que pues, el objetivo de la política de competencia es que la gente esté mejor, que nuestros hijos tengan la perspectiva de una mejora intergeneracional, y en ello la política de competencia es fundamental. Y ya para acabar, recojo el comentario que hizo Eduardo Pérez Mota en el sentido del profesionalismo de los organismos encargados de aplicar la política de competencia en México, algo que yo puedo decir en el tiempo que yo participé en la Agencia Mexicana de Competencia, es que uno de los aspectos más gratificantes era el sentir que servía en una institución que tenía un sentido para la mejora de la gente. Muchas gracias a todos.